Jueces 42. La venganza excesiva y el juicio de Dios. Jueces capítulo 9, versículo 32 al 57. El tercer tema es la venganza excesiva y el juicio de Dios. La venganza de Abimelech se llevó a cabo de forma excesiva y en varias veces. Lo primero que hizo fue matar a Galaad y sus hermanos. Leemos Jueces capítulo 9, versículos 32 y 33. Dice así: Ahora pues, ven de noche con la gente que está contigo y tiende una emboscada en el campo. Por la mañana, al salir el sol, levántate pronto e irrumpe contra la ciudad. Cuando él y el pueblo que lo acompaña salgan hacia ti, haz con él según te venga a mano. Abimelech obedeció a Zebul y permaneció en una emboscada toda la noche. No entendemos muy bien por qué el ejército de Abimelech tuvo que avanzar al amanecer. Palestina está formada por llanuras y colinas, por lo que el sol de la mañana es muy fuerte. Entonces, cuando sale el sol, es difícil ver bien. Parece que Gal salió a la puerta de la ciudad temprano en la mañana y vio gente que bajaba de la montaña. Decía Gal que había gente bajando de esa montaña. Pero Zebul le dijo que no eran personas, sino la sombra de la montaña. Leemos Jueces capítulo 9, versículo 34 al 36. Abimelech entonces, con toda la gente que estaba con él, se levantó de noche y tendió una emboscada contra Siquem en 4 escuadrones. Entonces salió Gal ben Ebed y se paró a la entrada de la parte de la ciudad. En tanto que Abimelech y toda la gente que estaba con él salían de la emboscada. Y viendo Gal al pueblo, dijo a Zebul: mira a la gente que baja de las cumbres de los montes. Zebul le respondió: la sombra de los montes te parecen hombres. Porque el amanecer en Palestina era tan intenso que no pudo ver muy bien. Aquellos a quienes Gal vio al principio eran solo parte del ejército de Abimelech. Para cuando pudo discernir mejor las cosas, también vio gente de otros lugares. Leemos Jueces capítulo 9, versículo 37. Dice así: pero Gal volvió a insistir diciendo: ve, hay gente que baja del ombligo de la tierra y un escuadrón que viene por el camino de Elón Meonemí. En momento como este, todo lo que podemos decir es: pobre Gal. Gritó en voz alta que podía derrotar a Abimelech, pero frente a sus soldados fue derrotado. Si lo hubiera sabido un poco antes, habría huido. Ni siquiera tuvo tiempo de huir, porque lo confundió con la sombra de la montaña. Pero lo que dijo Zebul, Gal se vio obligado a salir a pelear y al final perdió. La venganza de Abimelech no se detuvo allí. La segunda venganza
era la gente que salía al campo a cultivar uvas. Luego, fingiendo retirarse, prepararon una emboscada en un castillo cercano y mataron a cualquiera que saliera del castillo. Leemos Jueces capítulo 9, versículo 42 y 43. 42 dice: y aconteció que al día siguiente el pueblo salió al campo y se lo comunicaron a Abimelec, quien tomó a su gente y la repartió en 3 escuadrones y tendió una emboscada en el campo. Cuando vio que el pueblo salía de la ciudad, surgió contra ellos para atacarlos. Esta fue la matanza de la viña. Abimelec mató a toda la gente ahí, destruyó el pequeño castillo e incluso roció sal. En ese tiempo, la palabra de rociar sal significa nunca perdonar. Significa maldecir para siempre. Esto muestra cuán profundo era el odio de Abimelec por la gente de Siquem. No solo eso, la venganza de Abimelec continuó. Escuchó que la gente de Siquem estaba reunida en una torre. Leemos Jueces capítulo 9, versículo 46 al 50. Dice así: al oírlo, todos los habitantes de la torre de Siquem se replegaron a la cripta del templo de El Berit. Cuando se dio aviso a Abimelec de que todos los moradores de la torre de Siquem estaban reunidos, Abimelec subió al monte Salmón con toda la gente que lo acompañaba. Luego tomó Abimelec el hacha de doble filo en su mano, cortó una rama de árbol, la cual alzó sobre su hombro y dijo al pueblo que estaba con él: lo que me habéis visto hacer, apresuraos a hacerlo como yo. Y todo el pueblo cortó también su rama, y cada uno siguió a Abimelec, y colocándolas contra la fortaleza, prendieron fuego con ellas a la fortaleza, de modo que todos los habitantes de la torre de Siquem murieron, unos 1000 entre hombres y mujeres. Después Abimelec marchó a Tebes, puso sitio a Tebes y la capturó. El Berit era una religión mixta que mezclaba la religión de Baal y la religión de Yahvé. Era un lugar sagrado para ellos. En la antigüedad, los lugares sagrados nunca eran invadidos por muchos pecadores que fueran. No se les mataba si huían a un santuario, pero Abimelec no tuvo piedad. Fue directamente a la montaña, cortó la rama de un árbol con un hacha y les dijo a sus hombres que hicieran lo mismo. El rey solo tenía que dar la orden. No había necesitado de una demostración como esta. Pero Abimelec estaba furioso. Abimelec reunió a sus hombres y rodeó la torre con leña y le prendió fuego, matando a unos 1000 hombres y mujeres. En este punto, la venganza de Abimelec parece haber terminado, pero nunca estuvo satisfecho. Al escuchar que algunos habían huido a Tebes, puso sitio a Tebes y la capturó. Pero aquí la historia empieza a cambiar. Cuando Abimelec se acercó para prenderle fuego a la torre, una mujer que tenía una piedra de molino
la arrojó sobre su cabeza y le partió el cráneo. Abimelech le pide a uno de sus hombres que lo apuñale para evitar ser ridiculizado por morir a manos de una mujer. Y éste lo atravesó y lo mató. Después de eso, los israelitas regresaron a sus casas. Leemos Jueces capítulo 9, versículos 56-57. Cuando los hombres de Israel vieron que Abimelech había muerto, marcharon cada cual a su lugar. Así retribuyó Elohim a Abimelech el mal que había hecho contra su padre, al asesinar a sus 70 hermanos. También toda la maldad de los hombres de Siquem la hizo volver Elohim sobre sus propias cabezas, de manera que vino sobre ellos la maldición de Jotam ben Jerobbaal. Así concluyó la venganza de Abimelech y se cumplió la maldición de Jotam. Abimelech realmente no tenía ninguna necesidad de matar a la gente de Siquem hasta llegar a tal punto. Sin embargo, cuando una persona odia a otra, todo lo relacionado con aquellas personas es odiado profundamente. Entonces, malentendido tras malentendido, tomó represalia hasta el final y al final se arruinó. ¿Qué nos muestra esto? La gente piensa en este mundo como una tierra vacía sin dueño. Por eso creen que mientras seas inteligente y trabajes duro, y si tienes buenas oportunidades, podrás volverte rico y poderoso. La gente suele decir que tienes que aprovechar las oportunidades para tener éxito. Y piensa que las personas exitosas logran hacerse ricas y conseguir poder. Al igual que Abimelech, parece que quien tiene éxito es el que se apoya en la gente de Siquem para lograr el poder. Y una vez con él, se deshace de ellos diciendo que es hijo de Gedeón. Sin embargo, el mundo no es una tierra vacía sin dueño. Dios lo observa todo el silencio y se ríe de la codicia de la gente. Dios recuerda la sangre de las 70 personas que mató en el proceso de tomar el poder. ¿Quién lo echó del lugar alto? Lo vistió con la ropa de un pecador y lo puso en la corte. Fue Jesucristo. Él es el Hijo de Dios y gobierna el mundo entero. Temporalmente, los malvados parecen prevalecer y aquellos que son inteligentes y ambiciosas parecen tener éxito. Pero las personas no pueden evitar la justicia de Dios. Lo importa no es nuestra ambición o una buena oportunidad, sino la voluntad de Dios y el reino de Dios. Repetimos, ¿quién lo echó del lugar alto? Lo vistió con la ropa de un pecador y lo puso en la corte. Fue Jesucristo. Él es Hijo de Dios y gobierna el mundo entero. Temporalmente los malvados parecen prevalecer.
Y aquellos que son inteligentes y ambiciosas parecen tener éxito. Pero las personas no pueden evitar la justicia de Dios. Lo importa no es nuestra ambición o las buenas oportunidades, sino la voluntad de Dios y el reino de Dios. Si mis ambiciones y planes no se centran en el reino de Dios, pronto se harán añicos. Debemos buscar la voluntad de Cristo para nosotros y la victoria de Jesucristo. Debe haber el visto bueno de Jesucristo. El que está en la posición más segura en este mundo es el que busca la voluntad de Dios, aunque le lleve mucho tiempo. Repetimos, está en la posición más segura en este mundo es el que busca la voluntad de Dios, aunque le lleve mucho tiempo. Tal persona nunca caerá. De lo que también debemos tomar nota es que la ira y el ciclo del forma. La ira siempre tiene dos filos y tiende a escalar. Quien se enoja con alguien, el otro se enoja todavía más. Si le decimos algo malo a alguien, la otra persona pierde el sueño, se preocupa y se enoja. Y si alguien se interpone y tergiversa las palabras, la ira se amplifica aún más. Después incluso se llega a negar la existencia de la otra persona. El odio es hacia toda la persona, su voz, su sonrisa, sus regalos, etc., hasta su existencia. El odio es hacia toda la persona, su voz, su sonrisa, sus regalos, etc., hasta su existencia. Esto es lo que significa que Dios envió un espíritu malvado. No comen ni hablan, dan puñetazos al aire, suspiran o murmuran para sí mismo. Esta no es una vida humana normal. Este ciclo de ira debe cortarse por la mitad. Puede que haya sido solo un malentendido. Hay que cortarlo. Si insistimos en tener razón, ambos terminaremos arruinados. Porque los hombres de Abimelech se detuvieron después de su muerte, porque se preguntaron si era necesario llegar tan lejos. ¿Por qué había que matar a la gente que había huido al santuario de su Dios? Pero el santuario era invisible a los ojos de Abimelech, lleno de ira. El ciclo de ira de Abimelech terminaría cuando destruyera y todos los demás y a sí mismo. El ciclo de ira de Abimelech terminaría cuando destruyera y a todos los demás y a sí mismo. Una persona que está enojada no puede ver más allá de su ira, porque persiguió, quemó y mató a toda esa gente. Abimelech había enloquecido en su ira y ya no podía ver más allá. Estaba enredado en la idea de que tenía que matar a todo el pueblo de Siquem. Este tipo de ira no se puede calmar con unas
disculpas. Cuando hay una persona tan enfadada, uno no tiene más remedio que huir. La ira de Abimelech finalmente se detuvo cuando le partieron el cráneo con una piedra. ¿Por qué Abimelech no pudo detener su ira antes? Fue porque Dios había quitado el freno. Las personas a quienes Dios ama están obligadas a frenar al menos una vez, sin importar cuán enojados estén. Repetimos. La ira de Abimelech finalmente se detuvo cuando le partieron el cráneo con una piedra. ¿Por qué Abimelech no pudo detener su ira antes? Que fue porque Dios había quitado el freno. Las personas a quienes Dios ama están obligadas a frenar al menos una vez, sin importar cuán enojados estén. La persona que piensa que está siendo demasiado dura es la que todavía tiene la gracia común de Dios. Es muy importante parar una vez. Esta es la manera de salvarse a sí mismo y también a la otra persona. Sin embargo, aquellos que quedan para ser arruinados por Dios insisten en que tienen razón hasta el final. Rechazan cualquier conversación o compromiso porque están seguros de que tiene razón y la otra persona está equivocada. Aquellos a quienes Dios ha decidido castigar solo insisten en tener razón hasta el final. Estas personas cavan un hoyo para sí mismos. Incluso habiendo mujeres y niños en su último refugio, Abimelech no se detuvo hasta que le arrojaron una piedra que le partió el cráneo. ¿Por qué Abimelech corrió sin parar hasta que fue destruido? Porque Dios decidió destruirlo. ¿Por qué Abimelech corrió sin parar hasta que fue destruido? Porque Dios decidió destruirlo. La gente de Siquem tenía un pacto de paz con Gedeón. Gedeón los rescató de la mano de Madián. Así como los peces solo pueden vivir en el agua, la gente de Siquem solo podían vivir en la gracia de Israel. Cuando apoyaron el golpe de Abimelech, saltaron del agua que les permitía vivir. Dijeron el dinero a Abimelech, porque creían que así les iría mejor, pero solo fue a peor. Terminaron cavando su propia tumba. La razón por la que comemos y vivimos en paz todos los días es porque la gracia común invisible de Dios nos mantiene. La razón por la que comemos y vivimos en paz todos los días es porque la gracia común invisible de Dios nos mantiene. Sin embargo, no apreciamos el 99% de la obra de la invisible, de la gracia común de Dios, y nos quejamos solo del 1%. No sabemos estar agradecidos por la gracia común de Dios, que nos permite vivir en paz todos los días. Mientras perseguimos nuestra codicia y enfrentamos grandes dificultades.
de qué necesitamos en nuestras vidas en este momento. No enojamos y quejarnos de una o dos cosas que no tengamos, sino recordar las innumerables gracias de Dios. ¿De qué necesitamos en nuestras vidas en este momento? No enojarnos y quejarnos de una o dos cosas que no tengamos, sino recordar las innumerables gracias de Dios. Abimelech fue muy bien al principio, pero era como un coche sin freno. Una vez que aceleraba, no tenía forma de detenerse. Echemos un vistazo a nuestras vidas hoy. Comencemos de nuevo desechando todo lo que a Dios no le agrada. Las cosas que son impulsadas por nuestras propias ambiciones, la codicia mundana y los métodos del mundo, para que Dios pueda controlar nuestras vidas. Ahora estamos tomando prestado todo el Dios. Todo lo que tenemos, nuestras vidas, nuestra salud, nuestros trabajos, nuestras familias, todas estas cosas nos las da Dios. Repetimos, ahora estamos tomando prestado todo de Dios. Todo lo que tenemos, nuestras vidas, nuestra salud, nuestros trabajos, nuestras familias, todas estas cosas nos las da Dios. Todo lo que vivimos y respiramos es prestado de Dios. Pensemos en esto. Lo que estoy haciendo realmente es del agrado de Dios. ¿Es esto lo que Dios quiere que haga? Debemos revisar constantemente si estamos haciendo lo que agrada a Dios o no. Pensemos en esto. ¿Lo que estoy haciendo realmente es del agrado de Dios? ¿Es esto lo que Dios quiere que haga? Debemos revisar constantemente si estamos haciendo lo que agrada a Dios o no. Si no lo hacemos, nuestra codicia para ser más que los demás convertirá nuestro éxito en tragedia para nosotros y para los que nos rodean. Debemos dar un paso adelante para que nuestros corazones se llenen del poder del Espíritu Santo y puedan entender la voluntad de Dios más claramente. Lo que necesitamos es una oración por sabiduría, para que podamos entender claramente la voluntad de Dios, para que se manifieste en el plan de salvación de Dios y para que se cumpla la voluntad de Dios a través de nosotros. Repetimos, debemos dar un paso adelante para que nuestros corazones se llenen del poder del Espíritu Santo y puedan entender la voluntad de Dios más claramente. Lo que necesitamos es una oración por sabiduría, para que podamos entender claramente la voluntad de Dios, para que se manifieste en el plan de salvación de Dios y para que se cumpla la voluntad de Dios a través de nosotros, para evitar que suceden eventos inesperados en nuestras vidas. Necesitamos orar por esta gracia.
Los eventos inesperados pueden parecer un éxito al principio, pero están destinados a fracasar. La única manera de tener éxito es seguir la voluntad de Dios paso a paso. Cuando la voluntad de Dios no es clara, debemos detenernos y esperar. Entonces, Dios nos hará saber de varias maneras, a través de las palabras de Dios y a través de su predicación, cuál es su voluntad. Repetimos, la única manera de tener éxito es seguir la voluntad de Dios paso a paso. Cuando la voluntad de Dios no es clara, debemos detenernos y esperar. Entonces, Dios nos hará saber de varias maneras, a través de las palabras de Dios y a través de su predicación, cuál es su voluntad. El éxito de Abimelech fue breve y la misma gente de Siquem que lo apoyó terminó siendo su perdición. ¿Por qué pasó esto? Porque la base estaba mal. Porque el pecado no estaba resuelto. Mientras el pecado no sea resuelto, cualquier bendición o gloria será destruida. ¿Por qué pasó esto? Porque la base estaba mal. Porque el pecado no estaba resuelto. Mientras el pecado no sea resuelto, cualquier bendición o gloria será destruida. El Señor Jesucristo, Señor de este mundo, juzgar a Abimelech, quien tomó el trono con dinero inmundo y sangre inocente. Él silenciosamente retira la gracia común y entonces ellos se odiarán, pelearán y se destruirán. El Señor Jesucristo no necesita mucha fuerza o esfuerzo para destruir a los malvados del mundo. Nuestro Señor Jesucristo tiene poder de derribar a los impíos del trono sin esfuerzo. Repetimos, el Señor Jesucristo, Señor de este mundo, juzga a Abimelech, quien tomó el trono con dinero inmundo y sangre inocente. Él silenciosamente retira la gracia común y entonces ellos se odiarán, pelearán y se destruirán. El Señor Jesucristo no necesita mucha fuerza o esfuerzo para destruir a los malvados del mundo. Nuestro Señor Jesucristo tiene el poder de derribar a los impíos del trono sin esfuerzo. Confiemos cada vez más en la voluntad de Dios y en el reino de Dios. Aunque parezca que el mal prevalece temporalmente, no nos dejemos intimidar y esperemos en meditación la voluntad de Dios para con nosotros. Seamos agradecidos con Dios en nuestros corazones hoy. Contentémonos con la gracia que Dios ya nos ha dado. Repetimos, confiemos cada vez en la voluntad de Dios y en el reino de Dios. Aunque parezca que el mal prevalece temporalmente, no nos dejemos intimidar y esperemos en meditación la voluntad de Dios para con nosotros. Seamos agradecidos con Dios en nuestros corazones hoy. Contentémonos con la gracia que Dios ya
ya no ha estado. Leemos Efesios capítulo 1, versículo 3 y 5 al 5. Dice así: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús el Mesías, quien nos bendijo en los cielos con todas bendiciones espirituales en el Mesías, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, habiéndonos predestinado en amor para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesús el Mesías, según la complacencia de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, que nos concedió gratuitamente en el amado, en quien tenemos la redención por su sangre, el perdón de los pecados, conforme a las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según la complacencia que se propuso en sí mismo. Repetimos. 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús el Mesías, quien nos bendijo en los cielos con toda sabiduría espiritual en el Mesías, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Dios. Empecemos de nuevo hoy. Si estás en un camino equivocado en tu vida, debes cambiar tu dirección ahora mismo. No es demasiado tarde. Hoy demos el primer paso y comencemos de nuevo con Dios. Esta es la única manera de vivir en esta tierra como el pueblo del reino de Dios. Repetimos, empecemos de nuevo hoy mismo. Si estás en un camino equivocado en tu vida, debes cambiar tu dirección ahora mismo. No es demasiado tarde. Hoy demos el primer paso y comencemos de nuevo con Dios. Esta es la única manera de vivir en esta tierra, como el pueblo del reino de Dios. Amén. Terminamos aquí el estudio de hoy. Seguiremos más adelante si Dios quiere. Que tengáis una semana llena de comunión con Dios. Que Dios os bendiga. Amén.